Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida desde Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, por acompañarnos durante esta semana apasionante con un tema, por supuesto, extraordinariamente importante. ¿Cuál es? Separados del mundo. Separados del mundo, apartados de Hashem, nada podemos hacer y necesitamos estar separados de todo lo que signifique la contaminación del mundo en todo el sentido de la palabra: inmoralidad, idolatría, paganismo, ocultismo, etc. Vamos hoy a nuestro cierre de semana y en este cierre de semana haremos pues una conclusión del tema, o conclusión al tema mejor, con algunos textos que definitivamente deben ser muy claros. Les pido por favor papel y lápiz, atentos. Y para quienes eventualmente nos acompañen por primera vez en esta semana, les invito para que ingresen aquí a nuestro portal de Israel Casa Integral y en la sección correspondiente a Torá al Instante pueden ustedes buscar toda la programación que hemos desarrollado a lo largo de varios años con muchos temas, todos con el propósito de aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Demos comienzo entonces, mis amados hermanos, para nuestro cierre, para nuestra conclusión, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, y leamos, por favor, con Biblia a mano, todos lean conmigo en el verso, vamos a leerlo desde el verso 11, enfocándonos en el contexto del verso 14. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Mashiach. Vamos al verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro amado Yeshua HaMashiach, por quien el mundo me crucificó, a mí y yo al mundo. Vamos a leerlo nuevamente en contexto. Vamos, repito. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro amado Yeshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es exactamente lo que el mensaje nos quiere indicar. Estar completamente separados, apartados del mundo y, por supuesto, totalmente entregados al propósito de Hashem. Veamos el primer libro de Juan en el capítulo 2 y en el verso 15. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quiere repetir este texto conmigo, por favor? Recuerden que estamos en conclusiones de la semana y estoy leyendo algunos textos que definitivamente son y fueron durante este recorrido el fundamento de la conclusión de la semana. Primer libro de Juan, capítulo 2, verso 15. Léalo conmigo, por favor, tome nota. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Wow! ¡Qué tema y qué texto extraordinario! Acompáñenme aquí mismo en el libro de Colosenses. Vamos a ir un momento a Colosenses.
En el capítulo 3, Colosenses 3, dice la palabra desde el verso 1. Si pues habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas de arriba, del reino, donde está Mashiach, sentado a la diestra de Adonai. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, el mundo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Mashiach. Cuando Mashiach, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Adonai viene sobre los hijos de desobediencia. Subraye, por favor, hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas debemos separar de nuestra vida espiritual, del mundo? Debemos separarnos. Voy a repetir el verso 5. De todas las cosas terrenales. ¿Cuáles? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Verso 7. Pero ahora también dejad también estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino Mashiach es todo. Apartaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Yeshua os perdonó, así también haced vosotros. Bueno, extraordinario. En este proceso de conclusión de semana, voy a hacer referencia nuevamente a lo que ya aclaramos durante el recorrido. ¿Cuál es el hecho de lo que significa los enemigos del mundo para el creyente? ¿Cuáles son? La carne, la carnalidad, la pecaminosidad, el mundo y sus deleites como tal. Digo, sus deleites en el sentido de la pecaminosidad y, por supuesto, la presencia del adversario, Hasatán. Entonces vemos cómo a través de nuestro estudio de semana, la Kadosh Torah, la Biblia, nos habla de esta palabra: apartados del mundo, y vamos a referirlo en tres maneras diferentes. Ya hicimos mención en la semana y en este día de conclusiones, por favor, tome atenta nota. La palabra, cuando nos habla del mundo, lo hace de tres aspectos o de tres maneras diferentes. La primera de ellas, vamos a ir al libro de los Hechos, por favor, vaya conmigo, al libro de los Hechos. En el capítulo 17, el libro de los Hechos, capítulo 17, y tomemos el verso 24. El Adonai que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, que la primera palabra de este texto nos dice que Adonai, que hizo, que creó, que estableció toda la creación y todas las cosas que hay en él, en la creación, en toda la creación, los animales, los cielos, la tierra, las estrellas, las lumbreras del día, de la noche, todo cuanto existe, los ríos y demás. Es la primera manera como nos hace una referencia al mundo. Y hacíamos entonces relación ayer de que toda esa creación es hermosa. La creación de Adonai es buena, y es buena, por supuesto, para el deleite de su creación, el hombre y la mujer. De tal manera, entonces vamos al segundo punto. También cuando se refiere a la gente, se refiere al mundo en la formación de la tierra, se refiere a la gente en la formación del pueblo, de sus hijos amados, como lo dice el libro de Juan en el capítulo 3, verso 16, que todos conocemos perfectamente, porque de tal manera amó Hashem al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, por favor. Y hay un tercer uso de esta palabra mundo, que la vamos a considerar, y es precisamente la que encontramos en el primer libro de Juan, en el capítulo 2, verso 15, que leímos hace un momento. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por favor, concluyamos esto con toda claridad. Espero que haya claridad en sus corazones, porque este cierre tiene que ser definitivo para cada uno de nosotros. La palabra mundo, cuando nos habla de la creación de todo lo existente, la tierra con todo lo que ella contiene. Luego el pueblo, sus hijos. Y de tal manera amó Hashem al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él, en Yeshua HaMashiach, cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la tercera manera, como nos habla del mundo, es indicándonos que todo lo que en el mundo hay de parte del adversario, que nos ofrece la pecaminosidad, la idolatría, etcétera, la carnalidad que acabamos de mencionar en todas sus formas, no améis todo esto que el mundo os ofrece, ni las cosas que están en el mundo, apartados de ella. Por lo tanto, aquí el mundo se refiere a ese concepto, voy a colocarlo entre comillas, mundano, una palabra que seguramente con mucha frecuencia utilizamos, mundano, porque para decir esta palabra lo que queremos significar en ella es que somos enemigos. El mundano o los mundanos, mejor, son enemigos de Hashem. Son enemigos de la palabra, y en este sentido esta palabra nos dice apartados de esa contaminación. Así es que en este sistema del mundo hay un principio, ese principio de la creación. Desde el principio en la creación, al varón y a la varona fueron creados a imagen y semejanza de Adonai, y posteriormente en un acto de desobediencia viene una rebeldía, y con esa rebeldía entonces el hombre, la creación, a imagen y semejanza de Adonai, es retirado del deleite, del beneplácito del lugar llamado paraíso. Y es allí donde el adversario empieza a ejercer, si lo puedo decir entre comillas, su ley, su autoridad. Empieza a gobernar sobre la rebeldía, a tomar control sobre el tiempo de la desobediencia. ¿Qué ocurre, mis amados hermanos, cuando nosotros, desde un principio, desde muy niños, empezamos a caminar una vida? Y es impresionante como un niño, un bebé, apenas de pocos años, muy bebé pues, ya tiene la capacidad de mentir. Uno se pregunta, pero ¿cómo un niño tan bebé, tan inocente como son los niños, puede mentir? ¿Quién de ustedes fue quien tomó las galletas que estaban colocadas sobre esta mesa? Y el bebecito, todo untadito alrededor de su boca, dice: yo no fui, no tengo la menor idea quién lo hizo. Y uno se pregunta, ¿cómo es que un pequeño bebé como este bebé que menciono en mi ejemplo puede ya estar en una condición de mentira? Esta semana compartíamos cómo estos pequeños niños ya tienen la habilidad de manejar los sistemas de las telecomunicaciones, los teléfonos, las tablets, se conectan en internet, juegan, tienen miles de juegos en sus aplicaciones, se concentran tanto en ellos que se desconectan completamente de la vida, de familia, del entorno. Es decir, un niño colocado en un juego apenas de 2 o 3 añitos, es impresionante cómo se desinhibe absolutamente de todo cuando pueda existir en su entorno. Y los padres creemos o consideramos que mientras el niño esté ocupado haciendo su juego, todo está bien. Lo importante es que no esté brincando, que no esté saltando, que no esté corriendo. Lo importante es que lo podamos tener de vista. Qué terrible daño le estamos generando a ese niño y a nuestro concepto como padres. Por lo tanto, mis amados, recordemos que todo el sistema que el mundo ha creado, lo vimos esta semana, tiene como propósito encerrarnos, atarnos, llevarnos a una condición de una mentalidad totalmente cerrada, de una mentalidad de ladrilleros, y separarnos por completo de lo que significa el verdadero propósito de Adonai.
Vamos a ir un momento, por favor, al libro de Gálatas, que ya habíamos hablado desde un principio, pero quiero concentrarme un poco en el punto de Gálatas, en el capítulo 6, y vamos a tomar desde el verso 4 en adelante. Vamos a leerlo en el verso 1 en adelante. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la Torá, de la palabra. Porque el que se cree estar algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Adonai no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, el que siembra en el mundo, participa del mundo, convive con el mundo, está apartado de Adonai. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra en el Ruach HaKodesh, del Ruach segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué texto tan hermoso, qué texto tan importante para nuestra vida. ¿Qué nos identifica ser familia? ¿Qué es lo que nos identifica ser un ejad? ¿Qué es lo que nos identifica tener una identidad como la casa de Israel? Lo que nos identifica es estar separados, apartados del mundo. ¿Saben? Es preocupante, y lo digo repito, con temor, con respeto. Por favor, tómenlo con toda buena intención en su corazón, porque no estoy en tela de juicio con absolutamente nadie, ni quién para juzgar. Pero es increíble, hermanos, cómo hoy en muchos lugares donde se predica la palabra, se hace consenso o se facilita o se permite ciertas debilidades, se permiten ciertas acciones que sabemos que son parte del mundo, y sin embargo las permitimos en el consenso de la familia de la fe. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando como, por ejemplo, a través de los medios de adoración y de alabanza se ha infiltrado en las filas de las congregaciones todo tipo de música copiada del mundo, traída del mundo. No soy músico, pero tengo la oportunidad de hablar con hermanos aquí en la congregación que son músicos, que han estudiado música, que conocen de tonos musicales, de las letras, de todo lo que tiene que ver con instrumentos y demás. Y cuando compartimos en charlas de familia, pues mencionamos cómo muchos géneros musicales, pues evidentemente, así como fueron producidos en el mundo para adorar al adversario en el mundo, posteriormente lo que se hizo fue traer esa selección de sonidos musicales puestos en una plataforma de la congregación. Se les hace ajustes en los cambios de letra y se pretende de esta manera adorar a Hashem. Es decir, con la contaminación del mundo la traemos, y con la contaminación del mundo queremos adorar a nuestro Padre eterno. Pero no solamente esto. Entonces, ¿qué hay de malo con una cerveza? ¿Qué hay de malo con un traguito? ¿Qué hay de malo con una fiestica? ¿Qué hay de malo con una salida a la discoteca? Saben, hace muchos años, ya no sé cuántos años, pero varios años estando en este país,
Recuerdo a un querido pastor, bueno, querido ya entre comillas, en el nivel 2, que me dijo alguna vez, nos invitó a mi esposa y a mí a su casa un fin de semana, un viernes. Recuerdo, en ese tiempo no celebrábamos Shabbat, estábamos en el contexto evangélico, y el muy querido, pues fuimos a cenar, compartimos una reunión bonita de familia. Y recuerdo que ya un viernes como 8 de la noche o algo así, dijo, bueno, ¿ustedes qué piensan hacer esta noche? No, ya nos vamos a regresar a casa, usted sabe, es un poco tarde, necesitamos regresar a casa. Dijeron, no, queremos invitarlos esta noche a una discoteca. En principio, cuando escuché esa palabra, pensé que obviamente se trataba de una broma. Un querido pastor me está invitando a una discoteca. Por favor. Entonces le dije, hermano, no entiendo, ¿a qué te refieres? Me dijo, sí, es que mi esposa y yo solemos ir a la discoteca. Yo le digo, hermano, perdóname, no entiendo. ¿Cómo tú como un pastor me dices que visitas, perdón la palabra que voy a utilizar para hacerlo claro, un antro de pecado como una discoteca donde se mueve todo tipo de mundo, drogas, alcohol y demás? Entonces me dice, pues precisamente de eso se trata, precisamente de eso se trata. Mientras estamos en ese lugar, tenemos que ir a esos sitios de contaminación, tenemos que ir a esos sitios de pecado, y en esos sitios de inmundicia es donde tenemos el lugar para predicar la palabra, Le digo, a ver, suena interesante lo que me estás comentando. O sea, tú me estás diciendo que si vas a ese sitio, a ese antro de pecado, entonces vas a predicar la palabra. ¿Y cómo haces para predicar la palabra en medio del ruido de un lugar como ese? Es decir, vas a estar bailando, vas a estar seguramente consumiendo alguna bebida, y de paso decirle a la persona, hey, Dios te ama, Cristo te ama, Hashem te ama. Yo no sé cómo funciona esto. Hermanos, ¿cómo nos cuesta o queremos a veces meternos en el mismo infierno para tratar de salvar almas, cuando ese no es el propósito con el que Hashem nos ha puesto? Dice que nosotros seamos y hagamos bien a la familia de la fe. ¿Saben cuántas veces nosotros les hemos enseñado y predicado y compartido a tanta gente? Todos nosotros, no me refiero a nosotros, me refiero a todos los que estamos aquí. ¿Cuántas veces hemos predicado, hemos llevado la palabra, hemos enseñado? Ven, tenemos el Shabbat, vengan a Shabbat, de esto se trata la Torah, queremos compartir con ustedes. ¿Y qué hace la gente? Rechaza. ¿Cuánto más en un lugar como estos? Bueno, este texto entonces nos da una palabra tremenda, Gálatas capítulo 6, verso 14, porque el mundo, mis amados, tiene una caducidad. Escríbalo en sus notas. El mundo tiene una caducidad, un tiempo marcado para su fin, y ese tiempo fue marcado por Adonai, el juez justo. Entonces, ¿por qué vivimos como si lo único que importara en esta vida es vivir el mundo? Comencemos a vivir separados del mundo, como lo leíamos en los textos el día anterior, en el campo de los embajadores del reino, como ciudadanos del reino, apartados para servir a Hashem, para que nuestras vidas se glorifiquen junto con Él y glorifiquemos su nombre. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que el propósito nuestro es prepararnos para una eternidad, y el propósito de todo hombre creyente en la palabra es, repítalo y conclúyalo conmigo, estar separados del mundo. Y separados del mundo indica muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Hace unos días un querido niño en nuestra congregación, precioso niño con un corazón de amor para Hashem, me hizo una pregunta interesantísima. Se acercó con mucho cariño hace apenas unos 2 Shabbat y me dijo, pastor, quiero hacerte una pregunta. Yo deseo hacer prácticas y jugar soccer, el fútbol, balompié. Pero para inscribirme en el equipo, las prácticas solamente se hacen el día sábado en las mañanas. Entonces quiero saber si yo puedo hacer eso, si yo me puedo inscribir. Por un momento, al mirarlo a su cara, a esa ternura, a este niño tan especial, con una madurez impresionante, con un amor extraordinario por Hashem, y ante una pregunta tan interesante, ¿puedo dedicar mi día de Shabbat a hacer deporte? Pues
No quería contestarle de una manera radical. No quería contestarle de una manera que hiriera sus deseos de hacer o practicar su deporte favorito. Así es que le dije, mira, hijo, pasa lo siguiente. Tú podrías practicar tu deporte, entiendo que solamente lo hacen los días sábados, pero comprenderás que el día sábado, el día de Shabbat, es el día de reposo, es el día en el que Adonai nos dice que debemos congregarnos. Si tú quisieras tomar las clases de tu deporte para el día de Shabbat, entiende que tú y tu padre o tu mami o los dos van a tener que acompañarte a la práctica, van a pasar mediodía en la práctica, eso hace que ya el día se parte completamente, no van a poder venir al Shabbat, eso significa que tú como hijo a través de la práctica de tu deporte vas a apartar a tus padres y a toda tu familia de Shabbat, lo que significa que es algo muy delicado. Pero vamos a hacer lo siguiente, te propongo algo. Vamos a orar tú y yo. Vamos a orar tú y yo esta semana. Y pidámosle a Adonai que nos dé la dirección frente a la respuesta que tenemos de este tema. Así acordamos. Al Shabbat anterior, terminada la reunión, inmediatamente él pasa inmediatamente al frente y me dice, pastor, quiero compartirte lo siguiente. Estuve orando durante esta semana, pero el Padre no me ha contestado. El Padre no me ha contestado. Entonces le dije, también he orado para tu inquietud y el Padre a mí sí me contestó. Mira lo que me dijo. Varios de los grandes jugadores del mundo, no todos, pero de los que son estrellas del fútbol, como Messi, que ha sido ahora considerado como tal el mejor jugador del mundo, y algunos otros, son conocedores de la palabra y algunos de ellos guardan el Shabbat. Entonces, si el mejor jugador del mundo guarda Shabbat, ¿tú qué piensas que deberías hacer? Guardar el Shabbat. Sí, pastor, así es, debo guardar mi Shabbat. Lo importante aquí es que ese niño tome una decisión y un discernimiento personal. A veces podemos forzar a una persona y llevarla al extremo desde un punto de vista, comillas, religioso, porque sabemos que el mandamiento es guardar el día de reposo. Pero lo que quiero significarles, amados hermanos, es que mucha gente hoy le teme a la palabra, mucha gente no quiere acercarse con los creyentes, con nosotros, porque nos ven como radicales, nos ven como legalistas, nos ven como extremistas frente a muchos temas. Por lo tanto, debemos tener la sabiduría, hermanos, el entendimiento, la inteligencia espiritual para cuando hablamos con una persona y en especial a un niño, poderle enseñar con sabiduría de tal manera que él pueda concluir por sí mismo cuál es la importancia de una decisión que deba verdaderamente tomar. El libro de Gálatas nos dice que necesitamos apartarnos del mundo. Y cuando nos lo dice textualmente es porque así como nuestro amado Yeshua HaMashiach entregó su vida por nuestra condición de pecado, estuvo dispuesto a hacerlo todo por cada uno de nosotros. Cuanto más nosotros necesitaremos, desde luego, apartarnos de toda contaminación. ¿Saben, hermanos? Yo cuando medito sobre estos temas en particular, y creo que cada uno de ustedes al igual podríamos pensarlo así, yo me ubico por unos momentos aquí en mi casa, en mi sitio de oración, y como padre, más como papá, como esposo, que como pastor, como padre, como hombre, como esposo. Me siento a evaluar de qué manera nuestro entorno de familia puede vivir el mejor momento cada día. ¿Cómo podemos vivir como una familia armoniosa? ¿Cómo podemos vivir como una familia de comunicación, de oración, de tranquilidad? Que todo lo que gire a nuestro entorno sea el shalom bay, como dice la palabra, el shalom del hogar que Adonai nos ha entregado. Y cuando hago esta meditación, créanme que la hago con mucha frecuencia, cuando hay ciertas divergencias de opinión entre padres o hijos o entre hermanos,
Y las situaciones se ponen tensas porque, hermanos, nosotros como somos una familia pastoral y en la familia pastoral no crean ustedes pues que aquí todo es santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Tenemos dificultades de opinión, tenemos divergencias de opinión, tenemos cada quien su propio carácter y tenemos situaciones que requieren prudencia. Aquí en familia. ¿Y qué como padre y como esposo quiero de mi hogar y de mi familia? Quiero que la paz de Hashem esté con nosotros aquí en casa. Y mientras logremos una armonía de familia, mientras logremos una armonía de ministerio familiar, entonces las cosas nos ayudarán para bien. ¿Qué conclusión puedo sacar frente a todo esto? Número 1, que necesitamos estar apartados del mundo. Hermanos, separados del mundo. Si en cada hogar que hoy nos escucha en este programa de Torah al Instante, hay personas dentro de un entorno familiar que unos están en el mundo en esto, en el mundo de allá, en el mundo de acá, en el mundo de acá, en el mundo de acá, y ese mundo trae contaminación y trae problema y trae conflicto y trae caos a una familia, pues serán familias que presentarán grandes disturbios de carácter familiar, obviamente. Entonces, ¿qué tal si nos reunimos en familia? Para eso es un Shabbat y nos ponemos en común acuerdo en la armonía de lo que Hashem quiere que hagamos. Y la respuesta a todo esto es: debemos menguar. Debemos menguar. En muchas ocasiones, cuando me reúno con algunos de mis amados hermanos de Israel Casa Integral, local o internacional, y hablamos o hacemos reuniones en las salas de Zoom y compartimos experiencias de cada quien como familia, nos daremos cuenta de que muchos casos en los que la mujer, la esposa, es una mujer entregada a la Torah, ama la oración, ama la adoración, ama la palabra, pero a su vez puede tener a un esposo que no es tan allegado, no es tan creyente, no está tan convertido, no está todavía en un nivel que probablemente lo juzga todo, lo critica todo, lo analiza todo y probablemente utiliza de pronto palabras inapropiadas, etcétera. ¿Qué puedo decirle a cada una de aquellas hermanas con las que hemos tenido oportunidades de hablar sobre este tema? Siempre les digo, hermanas, prudencia, 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 sabiduría, sabiduría, sabiduría. Hay que saber manejar la situación de carácter familiar con mucho tacto, con mucha sabiduría, con gran entendimiento, buscando siempre el shalom en el hogar. Entonces hay que menguar en muchas cosas, porque muchas veces pretendemos ser legalistas frente a esto. El Shabbat se hace así, tiene que ser así, y así, y así, y así, y de esta manera, y de esta manera. Y tenemos que entender que hay esposos que no admiten absolutamente nada. No podemos olvidar, mis amados hermanos y hermanas, que nuestra cultura latinoamericana fue inyectada, permítanme utilizar esa expresión, fuimos inyectados en nuestro ADN, fuimos inyectados por generaciones con un médico, no puedo ni utilizar estos términos en estas líneas, fuimos controlados de alguna manera para pensar con adversidad, con repulsión a todo lo que tuviese que ver con el contexto de Torah y a lo que tuviese que ver con el contexto de judío. Hasta nuestros días, mucha gente nos compara, es que ustedes son judíos, se hicieron judíos, ahora son judíos. ¿Y qué hay con que seamos judíos? Que no es el caso, pero para hacer la mención. ¿Y qué hay con que seamos judíos? ¿Acaso nuestro amado Yeshua HaMashiach no es un hombre judío? ¿Acaso nuestro amado Yeshua HaMashiach en la cruz o en el madero no tenía allí un título puesto por Roma incluso diciendo Yeshua el rey de los judíos? Entonces, ¿qué si fuésemos judíos? Ahora, entendamos, no somos judíos de línea de Judá, pero somos la casa de Israel. Hay una gran diferencia. Somos hermanos, somos parte de la familia de la casa de Israel dentro de las 12 tribus y nuestra identidad como casa de Israel. Pero en esa identidad de casa de Israel, a lo largo de los años, repito, fuimos manipulados de tal manera que todo lo que tenga que ver con Torah, o todo lo que tenga que ver con un talí, o todo lo que tenga que ver con una celebración de Shabbat, nosotros, la comunidad latinoamericana, rechazamos, repelemos y lo queremos bien distante porque eso no nos parece. ¿Saben? Si en otro tiempo
viniendo de la religión tradicional, y lo digo por testimonio, vine de la religión tradicional por herencia de mis padres. Y cuando conocí del Evangelio, rechazaba el Evangelio. Cuando se me hablaba de una congregación cristiana, rechazaba la congregación cristiana. Cuando se me hablaba de diezmos y ofrendas, peor aún, rechazaba todo esto. Porque habíamos sido de alguna manera mal informados, mal adoctrinados de esta cultura. Pero cuando por persecución llegué a las filas del ejército cristiano, entonces al entrar allí, conocer la palabra y empezar a vivir la palabra y experimentar un cambio extraordinario en mi vida, entonces aprendí a tomar esta palabra en el fundamento y a caminar en ella y a evaluar mi vida conforme a lo que la palabra enseña. Y cuando empezamos a evaluar la palabra conforme a lo que la palabra enseña, empezamos a concluir que en ese estudio evangélico del momento se enseñaban muchas cosas hermosas, teológicamente extraordinarias, grandes teólogos, grandes predicaciones, grandes maestros teólogos. Pero cuando le pregunté a alguno de esos grandes maestros teólogos respecto del libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, puntualmente en el verso 8, acuérdate de guardar el día de reposo. La respuesta típica, ¿cuál es? Eso fue abolido. Ya eso no es, eso era de los judíos. Eso ya no se celebra. Entonces allí comprendí, y comprendimos todos los que estamos en esta sala, de que en el aspecto teológico algo no se estaba haciendo bien. Y Hashem en su misericordia y en su gracia y en el favor para con nosotros nos permite entonces que estas palabras hoy en Torah se revelen a nuestro corazón, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando empezamos a estudiar Torah y empezamos a ver la verdad, el emet, la verdad, y empezamos a entender que estábamos tan cercanos al mundo, que aunque leíamos la palabra participábamos del mundo, que aunque estudiábamos y teológicamente profundizábamos, seguíamos practicando el mundo. Entonces Adonai nos dice, no, un momento, ustedes son una nueva criatura. Y si yo soy una nueva criatura, he aquí que todas las cosas del mundo han pasado, porque he aquí que yo hago todo absolutamente nuevo en tu vida. Y cuando yo empiezo a comprender este sentido de la palabra y el propósito de Hashem, ahora puedo concluir que mi vida necesita, por supuesto, ser renovada y necesita ser transformada, porque ya no vivo yo, ahora Yeshua HaMashiach vive en mí. Y si yo pienso con la mente de Yeshua, si hablo con la voz de Yeshua, si veo con los ojos de Yeshua y camino con la identidad de la casa de Israel en Yeshua, entonces ninguna cosa inmunda, ninguna abominación, mentira, engaño, droga, alcohol, etcétera, podrá ser parte de mi vida, porque yo no soy parte ni le pertenezco al mundo. Entonces Hashem dijo, Padre, no te pido que los retires, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mundo. Y cuando nosotros sabemos que vivimos en este mundo, entonces ahora sabemos que somos como una isla rodeada de agua, rodeada del mundo, pero guardados, apartados, separados, impermeables, si puedo usar la palabra, blindados en frente a todos nuestros deseos de la carne, blindados frente a todos aquellos deseos pecaminosos de mente, de acción, de cuerpo, y que toda la gloria sea solamente para nuestro amado Hashem, que toda la vanidad, que toda la presunción, que todo el ego, el orgullo, la mentira, el engaño, la estafa y todo lo que el mundo tipifica, como lo mencionamos anteriormente en la fornicación, en la idolatría, en todo paganismo, ya no forman parte, no pueden formar parte de mi vida. Y como familia entonces concluimos el tema diciendo, somos una familia en Hashem.
Somos una familia en la Torá. Somos una familia y nos amamos. Somos una familia y nos cuidamos. Somos una familia y le servimos al Rey de Reyes. Y como embajadores, como hombres renovados, como hombres transformados, le servimos a nuestro Padre Celestial con integridad, en rectitud y en obediencia. Haremos y escucharemos. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta: ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Bien, mis amados, ya en lo que nos queda en esta recta final de este tema apasionante, separados del mundo. Podríamos de manera personal, individual, cada quien que me acompaña esta mañana aquí en el tiempo de Torah al Instante, hacer un stop en el camino, una reflexión personal, familiar, individual. De qué manera nosotros como familia, como persona, hemos podido o estamos aún siendo partícipes, directos o indirectos, de la conexión con el mundo. Por favor, recuerden, estamos en el mundo creado por Hashem, con toda su grandeza y sus maravillas. Pero también sabemos que reina en el ambiente de la tierra un enemigo, el adversario, que siempre colocará piedra de tropiezo para apartarnos del propósito y el llamamiento para el cual Hashem nos ha escogido. ¿De qué manera hoy nosotros, esposo, esposa, hijos, hablando en el entorno de nuestra familia, podemos estar sirviendo, repito, directa o indirectamente al mundo? Y si hacemos esa evaluación y concluimos que alguno de nosotros o todos de una u otra manera, repito, hacemos partícipe al mundo en nuestra vida, seguramente concluiremos: ahora entiendo por qué en el hogar, en mi familia, tenemos serias dificultades, serias roturas de comunicación, de respeto, en las finanzas, en la unidad familiar. ¿Por qué? Porque no hay duda que, repito, le hemos dado cabida al enemigo.
Saben, nunca olvidaré desde muy niños nuestros hijos. La pastora Pili, en muchas ocasiones yo incluso llegué a decirles que eres demasiado radical, eres extremadamente legalista en ciertas cosas. La manera como controlaba, por ejemplo, el uso de los teléfonos en casa. Nuestros niños, bueno, es obvio, hoy los niños desde muy pequeños, repito, tienen un teléfono disponible a la mano, un celular, con toda la línea de internet disponible, wifi, todo lo demás. Y yo recuerdo que mi esposa tenía reglas al respecto con nuestros hijos. A las 9 de la noche, sus teléfonos reposarán en nuestra habitación y cargarán en nuestra habitación. Poco y nada les gustaba a ellos esta norma, pero con el paso del tiempo la aprendieron y la cumplieron y se disciplinaron. Hoy que son adultos nos dicen, gracias, mami, porque nos diste esta enseñanza, y para cuando tenga mis hijos no les permitiré que tengan su teléfono en sus habitaciones. ¿Cuántos de ustedes, padres, que le facilitan a sus hijos todas las comodidades de tablet y de teléfonos e internet de más alta velocidad, permiten que sus hijos pasen toda una noche, probablemente sin que tú lo notes, en internet, navegando o en juegos que les tienen su mente total y absolutamente consumida? Y es tu responsabilidad, papá, mamá. Nosotros les facilitamos la herramienta del mundo y permitimos que en nuestra propia casa el mundo, Hasatán, el adversario, el enemigo, tenga el control sobre la mente de nuestros hijos. Esto para dar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces asistimos a una reunión social, familiar o de amigos? Y por quedar bien con nuestros amigos, pues ¿qué hay de malo con una cervecita? ¿Qué hay de malo con un traguito? Que no es que sea una, sino, Rigo, una en términos genéricos. Y empezamos de pronto a compartir y a dejarnos llevar por la influencia, por la música, por el entorno, por los amigos. Y se nos olvida que estamos separados del mundo. Pastor, está siendo usted muy legalista al respecto. Gloria a Hashem por ello. Porque nosotros no podemos contaminarnos, mis amados hermanos. Nosotros somos luz. ¿Qué dice el libro de Romanos, capítulo 12? Tema extraordinariamente importante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias, misericordia, por la misericordia de Adonai, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Hashem, que es vuestro verdadero propósito en esta tierra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, leamos esto con mucha atención, para que seamos renovados por medio de para que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tu manera de pensar, hermano, tu manera de pensar hoy en Torah no será la manera de pensar del mundo, no será la manera de pensar del nivel 2 o del nivel 1 o de cualquier otra circunstancia. Tu manera de pensar hoy es conforme al manual de vida, al manual de instrucciones. Y si meditas día y noche en este manual de instrucciones que yo te entrego hoy y haces conforme a todo lo que en él está escrito, entonces yo estaré contigo, yo prosperaré tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, es que ¿qué más desea un hombre? Repito, como hombre, como esposo, como padre, como ministro, como pastor, ¿qué más deseo sino que mi familia esté bien? Y para que mi familia esté bien, necesitamos caminar conforme al manual de vida. Para que mi hogar funcione bien, debo caminar conforme al manual de instrucciones. Para que mis hijos crezcan en el temor de Adonai y su vida vaya bien, no es solamente que vayan a la universidad y adquieran título y ejerzan una gran profesión y tengan una economía solvente. Eso está bien, pero si están apartados del manual de vida,
Si están apartados de Hashem, entonces le pertenecen al mundo y el mundo hará con ellos lo que el adversario quiera hacer. Saben, muchas veces como padres pensamos que el éxito de la vida es la riqueza, la prosperidad, el dinero, la economía, la solvencia, la posición, el nombre. Es que mi hijo es, sí, tu hijo es el manager, tu hijo, eso está bien. Pero si tu hijo está apartado de Hashem, preocúpate porque le pertenece al adversario. ¿Qué dice el libro de Proverbios capítulo 11, verso 4? Dice la palabra: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte al que confía en sus riquezas, pero el que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos reverdecerán como las ramas. El enemigo, hermanos, el adversario está ahí, atento, mirando a quién devorar, mirando a quién consumir, mirando a quién colocarle una piedra de tropiezo para que toda su riqueza, su grandeza o su apariencia o su posición de pronto se derribe y quede en el ridículo frente a los demás. En especial a la comunidad, en especial a la familia. Por eso dice la palabra que todas las acciones que tienen que ver con el mundo no tienen ningún beneplácito espiritual para cada uno de nosotros. Esto no es un asunto de posesiones terrenales, este no es un asunto de alcanzar posiciones materiales, este no es un asunto de tener y de querer mostrar, es un asunto de saber y conocer de la palabra. La única cura, si me permiten usar esa expresión, la única manera de sanar toda mundalidad en nuestra vida es que seamos de continuo entregados al poder de su palabra, meditar en su palabra. Hay un texto hermoso, permítanme recordar, Salmo 34. Vayan un momento conmigo, por favor, a una porción del libro de Teilín, Salmos, en el capítulo 34. ¿Qué dice esta palabra? Bendeciré a Adonai en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Adonai se gloria mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Adonai conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Adonai y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que me miraron y a él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Adonai y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Adonai. Dichoso el hombre que confía en Hashem. Dichoso el hombre que confía en su palabra. Dichoso el hombre que camina en la revelación, en la obediencia y en la sujeción y la dirección del Ruach HaKodesh. Porque cuando el Ruach HaKodesh está con nosotros, dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, recibimos el poder del Ruach. Temed a Adonai, vosotros sus santos, para que nada falte a los que le temen. Así es que si pensamos en una oportunidad de vida, si pensamos en una oportunidad de salir de las conexiones del mundo, necesitamos separarnos de la cultura, separarnos de nuestra manera de pensar, ser renovados, ser transformados, caminar con la mente de Yeshua. Y al caminar con la mente de Yeshua, solo hay una respuesta posible en nuestras bocas: la palabra. Dígalo conmigo: la palabra. La palabra, que la palabra brote de mi corazón, que la palabra, como dice el libro de Romanos, vamos un momento nuevamente al libro de Romanos y veamos este texto extraordinario del capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el verso, Romanos capítulo 8, veamos la primera parte en el verso 1. Ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están separados del mundo. Ninguna contaminación hay para todos aquellos que estamos en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach HaKodesh. Porque la Torah del Espíritu, la ley del Espíritu, la ley del Ruach, de vida en Yeshua, me ha librado de la ley del pecado, me ha separado. Cuando caminamos en el poder del Ruach, en el poder de la palabra, entonces estamos separados del mundo. Y el mundo nos buscará, el mundo nos perseguirá, el mundo nos acosará, el mundo nos puede ofrecer oportunidades, el mundo nos puede ofrecer miles de cosas que nos pueden atraer. Pero separados de Hashem, recuerden, nada podemos hacer. Y aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, leamos el verso 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, Haim, y ante todo, Shalom. El estar separados del mundo nos trae vida y nos trae Shalom. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, hoy en esta sala saben que lo más importante, no me cabe la menor duda, y lo puedo concluir después de 33 años de vida de familia, que lo más importante en un hogar es el poder vivir en el Shalom de Hashem, en la paz que solamente Él nos puede dar? Y creo que de alguna manera en nuestra casa, yo puedo decirlo delante de ustedes con honestidad, con testimonio por demás, hemos logrado en buena parte este aspecto. El Shalom Bait, el Shalom de nuestra casa. El Shalom, aún repito, en medio de diferencias de opinión, porque las diferencias de opinión es importante que existan, pero una cosa es que hayan diferencias de opinión y otra cosa es que haya conflicto o guerra o batalla por una diferencia de opinión. Mi esposa y yo tenemos diferencias de opinión. Gloria a Hashem, tenemos diferencias de opinión. Pero en medio de esas diferencias de opinión tenemos diálogo. En medio de las diferencias de opinión tenemos consenso. En medio de las diferencias de opinión tenemos conclusiones, decisiones. Y en medio de esas conclusiones es necesario menguar. Es necesario menguar. Yo mengo en muchas ocasiones para que otro crezca. ¿Y qué nos enseña Hashem? Humildad, humildad, humildad. Caminemos con humildad, no pensando que solo yo puedo tener la razón, que siempre yo tengo la razón y que la razón es la única arma que yo puedo tener. No, hermanos. En muchas veces he cometido errores, en muchas ocasiones me he equivocado y he tenido que ser reargüido, no solamente por Adonai, sino reargüido aún por mis hijos, aún por mi esposa. Hemos sido reargüidos y ellos igual. Y todos trabajamos en esa unidad. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la Torah de Hashem, y a la Torah de Hashem, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Adonai. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de Adonai mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. Bien, mis amados hermanos, concluyamos. Punto final en 2 minutos que nos quedan. La vida eterna a la cual Adonai nos ha llamado y nos ha ofrecido es que te conozcan a ti, el único Adonai verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Libro de Juan, capítulo 17, verso 3. No es de extrañar entonces, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros los creyentes podamos caminar una vida en emuná, en fe, en bitajón, en torno a la gloriosa y bendita palabra de Hashem. Porque caminar en la vida eterna y creer en la vida eterna es una relación que permanentemente tenemos con Él, para con Él y en Él. Repítalo conmigo, con Él, para con Él y en Él. Y en esa relación que yo puedo tener día a día con mi Padre Celestial, entonces ahora sé que la oración
tiene poder. Ahora sé que la oración me comunica. Ahora sé que la oración es esa línea a la que día a día nosotros acudimos. ¿Para qué? Para que todo ataque del adversario, para que toda propuesta indecente del adversario no nos pueda tocar. Y que cada vez durante mi día a día que esté frente a la tentación, frente a la debilidad, frente al pecado, frente a la adversidad, frente a una prueba de parte del adversario, yo pueda tener la claridad en mi corazón de que mi mente es la mente de Yeshua. Y si es la mente de Yeshua, entonces mis decisiones en todo lo que pido, en todo lo que hacemos, entonces todo lo que oramos y pedimos, nosotros creemos que lo podemos recibir y nos vendrá. Marcos 11:24. Y entonces debemos aprender a pedir, no la vanidad del hombre, aprender a pedir la bendición de Hashem, y todo lo demás vendrá como añadidura. Cierro con este punto. ¿Cuál es la promesa que Hashem ha dado a tu vida? Y esto lo he repetido durante los últimos 20 años. ¿Qué promesa de la palabra tienes en tu vida que te identifica? ¿Cuál es la promesa que Hashem te dio y te dijo a ti por tu nombre? Esta palabra es para ti. Un día Hashem me dio mi promesa y me dijo: no temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Toma esta palabra. Medita en ella día y noche. Haz conforme a todo lo que en ella está escrito. Vive la palabra. Ama la palabra, aprende la palabra, apártate del mundo, sepárate del mundo. Y entonces yo, Hashem, estaré contigo. Yo, Hashem, prosperaré tu camino. Yo, Hashem, haré que todas tus cosas salgan para bien. Y lo he repetido muchas veces para los que nos acompañan por primera vez. Y prosperidad no es riqueza. Prosperidad es hogar, prosperidad es matrimonio, prosperidad son hijos, prosperidad es salud, prosperidad es familia, prosperidad es el ministerio. Servir a Hashem es la mayor prosperidad que como hombres creados a imagen y semejanza de Él, nosotros podemos hacer. Bien, mis amados, creo que ha sido una jornada apasionante, un tema muy, pero muy interesante. Espero que podamos llegar todos a muy buena conclusión en sabiduría, así como nos lo enseña la palabra. Los hombres sabios de la Biblia que caminaron en sabiduría, en entendimiento, saben, lean los proverbios de Salomón, lean el libro de los Salmos, que hay tanta sabiduría en ellos. Frente a todas las adversidades, leamos la palabra y hagamos conforme a lo que en ella está escrito. Es la única manera como podemos estar separados del mundo. Padre, no te pido que los quites, te pido que los guardes y que hoy estemos guardados en el hueco de la mano de Hashem. Para todos ustedes, amados hermanos, que estemos todos guardados en el hueco de la mano de nuestro amado Hashem. Para todos, hermanos, un buen fin de semana. Mañana en el día de Shabbat los esperamos. 4 de la tarde Israel Casa Integral, 7:30 Varones Kadosh. Así es que para todos, Shabbat Shalom. Muchísimas gracias por acompañarme durante esta semana. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir la enseñanza. Shalom para todos y muy buen día. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hasta nuestra siguiente semana. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.